Eguerdión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy, una entrevista en la que hoy hablaremos de economía, de empleo y para ello contamos en plató con el secretario general de ADEGI, José Miguel Ayerza, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Quiero comenzar esta conversación haciéndole alusión a unas declaraciones que han generado muchas reacciones y quiero saber cuál es su reacción. Estoy hablando de las palabras de Mónica Auriol, la presidenta del Círculo de Empresarios, haciendo alusión a que no contrata a mujeres, que prefiere contratar a mujeres menores de 25 o mayores de 45 para eludir el momento en el que se queden embarazadas. Bueno, yo creo que son unas declaraciones totalmente desafortunadas, ¿eh? De hecho, bueno, no tenemos más que mirar lo que sucede en las universidades. Yo creo que el nivel de las mujeres en muchos casos es muy superior al de los hombres y, lógicamente, en la empresa deben de tener igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Le sorprendió de todas maneras escucharle a una mujer, que normalmente siempre hablamos de las declaraciones machistas, y precisamente escuchar a una mujer haciendo ese tipo de declaraciones? Sí, sorprende, pero también es verdad que esta mujer no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones un poco altisonantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como digo, son unas declaraciones desafortunadas. Bueno, viniendo ya a su territorio, vamos a hablar del territorio guipuzcoano. Voy a hablar de relaciones en este caso también, pero de las relaciones con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es verdad que nunca se han caracterizado por ser unas conversaciones y unas relaciones demasiado fluidas, pero están pasando ahora el peor momento que han pasado nunca. Bueno, las relaciones con la Diputación en su momento Hablo desde que está Martín Garitano sí, bueno, al frente. incluso cuando llegó Martín Garitano al gobierno de la Diputación, fueron unas relaciones totalmente cordiales, normales, las habituales entre una organización empresarial y una institución como la Diputación. Lo que sucedió es que el año pasado, después del 7 de julio, de manera unilateral, la propia Diputación decidió romper esas relaciones, según ellos, como consecuencia de la reforma laboral. Nosotros, como bien sabe, no tenemos ninguna capacidad para legislar y poco podemos hacer con respecto a la reforma laboral. Y curiosamente, el motivo de la ruptura fue la reforma laboral, y hay que decir que la no existencia de relaciones institucionales en este momento con la Diputación obedecen a esa decisión de la propia Diputación, como digo, una decisión unilateral, ¿no? Nosotros somos una organización institucionalista. Nosotros, parte de nuestro trabajo, una parte significativa de nuestro trabajo es mantener relación con las distintas instituciones para trasladarles cuáles son las necesidades de las empresas, y estaríamos encantados de poder mantener una relación normalizada con la Diputación como mantenemos con el resto de las instituciones. ¿Qué le lleva al diputado general a acusarles a ustedes de ser punta de lanza de la oposición? Bueno, supongo que es una dialéctica fundamentalmente política y en boca de un político que en nuestro caso, bueno, pues tiene poco sentido desde el punto de vista de que nosotros no somos ningún partido político y no nos dedicamos, lógicamente, a hacer ningún tipo de oposición. Nosotros nos dedicamos, como le decía, a trasladar a los distintos agentes públicos, también privados, pero fundamentalmente al ámbito institucional, pues cuáles son las preocupaciones de las empresas, cuáles son las necesidades de las empresas, y tratar entre todos de generar la máxima riqueza y el máximo número de empleos, que yo creo que es la preocupación principal de todos los ciudadanos, ¿no? La reforma laboral ha sido una de las razones, y en este caso la esgrimida, para romper las relaciones por parte de la Diputación de Guipúzcoa para con ustedes, pero es cierto que otro de los grandes motivos de discordia entre ambas partes fue el impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto que ustedes han criticado más de una vez, y hoy mismo en el programa de TV1 en Euskadi le veíamos discutiendo y debatiendo sobre este tema. ¿Qué pasa con el impuesto de las grandes fortunas? ¿Qué es lo que tanto les molesta a ustedes sobre los argumentos que se esgrimen? Bueno, una primera cuestión que yo creo que es muy importante es la diferenciación que se hace entre territorios y la discriminación, en este caso, del territorio guipuzcoano y de las empresas radicadas y los empresarios radicados en territorio guipuzcoano, ¿no? Porque este es un impuesto, no tanto el impuesto, sino una parte del impuesto que es la que computa como patrimonio de la persona física el patrimonio empresarial. Esto solo sucede en Guipúzcoa, no sucede ni en Vizcaya ni en Álava, ni sucede en ningún otro territorio del Estado, ni de prácticamente de Europa, ni del mundo, ¿no? No conocemos en ningún lugar donde se recoja, digamos, esta especificidad. Por tanto, entendemos que es injusto desde ese punto de vista, porque es un trato discriminatorio, eso en primer lugar. En segundo lugar, la propia naturaleza del impuesto, es decir, el confundir lo que es el patrimonio empresarial con el patrimonio personal,
nos parece que es una auténtica aberración. Tenemos que tener en cuenta que en tanto en cuanto un empresario en Guipúzcoa más invierte en su empresa, más maquinaria se adquiere, más empleo se genera, más impuestos tiene que pagar por esta nueva modalidad, ¿no?, del impuesto de la riqueza de las grandes fortunas. Es un impuesto claramente ideológico, porque incluso desde el punto de vista de la recaudación estamos hablando que el incremento que ha logrado la Diputación Foral de Guipúzcoa con la incorporación de este elemento no llega al 0,4% de su recaudación. Por tanto, no puede en absoluto solucionar ningún problema de políticas sociales ni de políticas públicas en general. Por tanto, estamos hablando de un impuesto que lo que hace es castigar a la empresa y castigar al empresario y, en definitiva, poner en duda el futuro de la generación de riqueza y empleo en el territorio, ¿no? Y esa es una denuncia que hemos hecho y que seguiremos haciendo en tanto en cuanto entendemos que es una injusticia, ¿no? ¿Y creen que se puede llegar a retirar ese impuesto? Bueno, esa va a ser nuestra batalla, ¿no?, en los próximos meses y en los próximos años. Entendemos que, como digo, es un impuesto que, no sé, en su momento cuando la propia Diputación lo propuso y lo aprobó en juntas, quizás buscaban algún otro objetivo, pero está claro que el resultado de ese nuevo tributo está siendo el contrario al que debería regir cualquier política fiscal, ¿no?, que es el atraer inversiones, generar riqueza y empleo, ¿no? Se está consiguiendo exactamente lo contrario, ¿no? Hablando de atraer riqueza y generar empleo, la última vez que estuvo en este plató, Arantxa Tapia decía que tenían constancia o que había datos que apuntaban a que hubiera empresarios que pudieran abandonar el territorio guipuzcoano. Ahora hay quien asegura que ya se empiezan a dar las primeras cifras. ¿Qué datos tienen ustedes? Y me gustaría sobre todo que me confirmara si esa tendencia se está dando. Bueno, no es que alguien asegure, es decir, la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, los datos oficiales corroboran que efectivamente ha habido cuando menos 49 personas, empresarios que han abandonado el territorio de Guipúzcoa. Lo que sí es cierto es que si no se modifica este tributo, en el futuro lo más probable es que haya más personas que abandonen el territorio, ¿no? Vamos a hablar, en todo caso, de datos un tanto positivos, porque estamos hablando del aspecto más negativo de la situación, y es cierto que hace unos días en una rueda de prensa ustedes sí hablaban que, aunque poco a poco, pero sí tenían ya tenían datos que apuntaban a ese crecimiento de hasta siendo positivos, un 1% para final de año. Sí, bueno, hay que decir que estos últimos meses hay un avance, decíamos lento, pero un avance de la economía. Están incrementando las ventas de las empresas, hay un incremento de la utilización de su capacidad productiva, hay un incremento también de los pedidos y en ese sentido, haciendo sobre todo una valoración con respecto al año anterior, decíamos que la economía avanza. Y cuando lo trasladábamos a crecimiento, a cuánto supone ese avance, decíamos en el año 2014 estimábamos un avance, un crecimiento de en torno al 1%, ¿no? Todavía muy escaso, pero cuando menos empezamos a hablar de cifras positivas, que es lo importante, ¿no? Pero los datos también sí confirman que, en todo caso, Guipúzcoa es el territorio que mejores datos está dando. Sí, si hacemos un análisis comparativo de los tres territorios, bueno, el comportamiento del territorio de Guipúzcoa, pero tampoco son diferencias significativas. Yo creo que esta valoración es perfectamente extendible al conjunto de la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Pero también es cierto, dicho eso, que nos encontramos cada vez con un mayor número de incertidumbres, ¿no? Paradójicamente, hasta ahora decíamos que el mercado interior, el mercado español fundamentalmente, era el que peor comportamiento tenía, y eso estaba lastrando precisamente el crecimiento, y nos estábamos basando fundamentalmente en las ventas exteriores. Bueno, pues ahora está sucediendo algo justo lo contrario, ¿no? Es decir, que las ventas interiores son las que tiran un poco de la actividad económica y las que están haciendo que mejoren las cuentas de resultados y las ventas de muchas empresas, y por otro lado estamos viendo una cierta ralentización de ese crecimiento internacional, que está afectando lógicamente a las exportaciones
exportaciones de las empresas. Y ahí sí se genera una incertidumbre de cara al futuro, ¿no? ¿Y eso de alguna manera les obliga a replantearse los mercados con los que tener esos acuerdos para las exportaciones? Porque, como usted decía, cuando estamos hablando de las economías, sobre todo las que me imagino que preocuparán, será esa ralentización que se está dando en la economía alemana y francesa. Sí, Alemania, Francia, Italia, Europa en su conjunto, bueno, pues está en una situación de cierto parón y es verdad que una parte significativa de las exportaciones se dirigen a este mercado europeo y en particular a estos países, ¿no? Por tanto, efectivamente, bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo por abrirse. Ya se está haciendo, pero habrá que redoblar los esfuerzos para abordar mercados más allá de la Unión Europea, ¿no? Está claro que de cara al futuro ese va a ser uno de los retos principales de las empresas guipuzcoanas y de las vascas en general, ¿no? En alguna otra conversación que hemos tenido ya hemos hablado sobre cuáles son los mercados más atractivos, pero no sé si eso también va cambiando. Sí, bueno, el mundo de alguna manera está evolucionando y además de una manera muy rápida, ¿no? Si cogemos un poco el mapa mundial, en primer lugar también hay que decir que recientemente el propio Fondo Monetario Internacional anticipaba una cierta ralentización del crecimiento también mundial, es decir, que esto que estamos hablando de Europa, pues, en cierta forma es extensible a otras partes del mundo. Hay partes que van muy bien, territorios y países bueno, pues que están teniendo una recuperación de la crisis mucho más rápida y mucho más robusta, como puede ser Estados Unidos. Podemos hablar también de Reino Unido, que está teniendo unos datos francamente positivos. Y luego tenemos, por otro lado, pues ese parón que decíamos de Europa. En Sudamérica, bueno, pues tenemos también países como Brasil, que parece que ha entrado también en un proceso de ralentización. Argentina también con problemas. China sigue creciendo, pero quizás bueno, la robustez del crecimiento pues no es la que se esperaba, aunque bueno, sigue siendo un gran mercado. Bueno, la verdad es que el mundo es muy amplio, es muy extenso y bueno, pues yo creo que hay que hacer cada vez un mayor esfuerzo por mejorar nuestros productos, lograr una mejora de nuestra competitividad para que podamos colocar, ¿no?, esos productos en todas esas partes del mundo donde sí hay crecimiento, ¿no? ¿Y cuál sigue siendo el elemento que distingue a la empresa guipuzcoana con respecto al resto? Bueno, tampoco creo que haya así grandes rasgos de distinción. Podríamos hablar de dos aspectos, ¿no? Uno, el peso de la industria. Es verdad que Guipúzcoa es un territorio donde bueno, pues la actividad industrial, el sector industrial es el que predomina fundamentalmente. Estamos hablando de que prácticamente el 25% del PIB está orientado a la industria. Si lo comparamos con el resto de Europa, observamos cómo precisamente el reto, y del mundo en general podemos decir, que hay un objetivo de reindustrialización prácticamente en todos los países, sobre todo países desarrollados. Decía que si comparamos con Europa, el reto de Europa es que el peso de la industria en la economía esté en torno al 20% para el año 2020. En este momento está en torno al 19%. Nosotros, Guipúzcoa está en torno al 25% y Euskadi puede estar en torno al 22-23%. Esa es una importante fortaleza, pero que tenemos que seguir bueno, pues invirtiendo en I+D, tenemos que seguir invirtiendo en tecnología, tenemos que seguir invirtiendo en conocimiento. Es decir, vamos por el buen camino, tenemos un punto de partida en ese sentido importante, relevante, y otro aspecto es el del tamaño, ¿no? Evidentemente, todos esos esfuerzos que hay que hacer para invertir en tecnología y para abordar esos nuevos mercados requieren también un tamaño mayor del que en este momento disponen las empresas de Guipúzcoa, ¿no? Tiene un tamaño medio, digamos, relativamente pequeño, y si nos comparamos con Europa, con nuestros competidores principales en tecnología y en la industria, como pueden ser los alemanes, pues ahí la distancia es francamente grande. Pero tenemos ahí dos retos muy interesantes, ¿no? Apuesta decidida por una industria tecnológicamente avanzada, reincidir en ese camino ya iniciado y tratar de buscar alianzas, colaboraciones, cooperación para incrementar el tamaño de nuestras empresas, ¿no? En esa apuesta por las exportaciones, el Gobierno vasco también ha dejado más de una vez clara que es la gran apuesta del Ejecutivo. Sin embargo, le quería preguntar si trabajan de alguna manera conjunta en la definición de esos mercados a los que hay que dirigirse. Bueno, con el Gobierno vasco y en concreto con su Departamento de Industria hay un
bueno, pues una relación muy fluida, tanto desde las propias territoriales como desde la propia Confebask, donde bueno, de una manera continua bueno, se van haciendo aportaciones y hay bueno, mesas de trabajo comunes donde efectivamente pues, hablamos de mercados, hablamos de productos, hablamos de necesidades y tratamos entre todos de aunar, ¿no? los esfuerzos para que todos trabajemos en la misma dirección, ¿no? Hablando del desempleo, porque hemos hablado del crecimiento, de hasta un 1% para finales de año, pero lo que a la gente le sigue preocupando es qué pasa con el paro. Y le quería preguntar sobre las últimas cifras que hemos dado hace apenas unos días, porque las lecturas han sido totalmente contradictorias, depende de quién las dijera. Hay quien decía que los datos eran buenos, hay quien decía que los datos eran malos. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes? Bueno, ahí yo creo que el análisis hay que hacerlo en base a unos ciclos un poco más largos, ¿no? Salen los datos del desempleo mes a mes, además luego tenemos diferentes fuentes, ¿no? Tenemos el paro registrado de la ANVIDE, tenemos las encuestas de la EPA, de la PRA, bueno, o sea, ahí hay un guirigay, digamos, de datos que a veces es difícil para alguien que no está en el día a día hacer una interpretación de los mismos. Aquí nosotros tomamos como referencia normalmente lo que es la afiliación a la Seguridad Social, que son las personas que efectivamente están trabajando, el número de personas que están trabajando, que están dadas de alta. Si hacemos una comparativa con el año anterior, por coger un ciclo un poquito más largo y ver una evolución un poquito más razonable, vemos que a nivel de Euskadi hay unos 7.000 afiliados más, a nivel de Guipúzcoa unos 3.000 más. Y por otro lado, el otro dato, luego es un dato positivo, es decir, una evolución positiva del empleo en ese año, en ese término anual. Y por otro lado tenemos el dato del paro registrado, realmente registrado en las oficinas de la ANVIDE, ¿no? Que ahí vemos también cómo al cabo de este año ha habido pues, una disminución, otras 7.000 personas aproximadamente a nivel de Euskadi y unas 2.200 a nivel de Guipúzcoa. Es decir, que son datos, esos dos datos son datos positivos, que son, yo creo que con los que nos tenemos que quedar, porque mes a mes siempre tenemos bueno, pues el efecto de la estacionalidad o elementos puntuales que pueden afectar a ese dato y nos pueden en un momento determinado hacer llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Por tanto, digamos que la evolución está siendo positiva, aunque con una menor intensidad de la que nos gustaría para poder absorber bueno, pues, todos los parados que se han ido generando durante estos 6 años de crisis, ¿no? Y la otra gran pregunta es, ¿qué calidad de trabajo se está generando? Bien, ahí otra vez tenemos que ir a los datos. Es importante saber dónde estamos, ¿no? Es decir, Guipúzcoa y Euskadi en su conjunto tienen una renta per cápita por encima de la media europea, prácticamente entre 25 y 29 puntos por encima de la media europea. Luego somos un país rico, eso yo creo que lo tenemos que subrayar. Dos, si vamos a lo que es el nivel salarial de Guipúzcoa en concreto y en Euskadi en general, pero los datos de Guipúzcoa son en ese sentido mucho más llamativos, son los más altos de todo el Estado. Luego tenemos unos niveles salariales francamente altos. Y en tercer lugar, tenemos que ver cuál ha sido la evolución que han tenido esos salarios, ¿no? Entonces, si nos vamos a fuentes oficiales, vemos el CRL recientemente, daba los datos del crecimiento de los salarios estos primeros 6 meses y hablaba de en torno al 0,71% lo que se habían incrementado los salarios con un IPC del 0,3, es decir, se había ganado poder adquisitivo. Y los datos también recientemente de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa en su departamento de Hacienda nos indicaban cómo el salario por persona en Guipúzcoa se había incrementado en 0,8%, ¿no? Es decir, que por encima también de la inflación. Esos son los datos reales y sobre los que bueno, deberíamos de partir para empezar a hablar de otras cuestiones, ¿no? Entonces, cuando los sindicatos hablan de que se está precarizando cada vez más el empleo, ¿mienten? Bueno, yo le estoy dando datos. Los sindicatos cuando hablan cuando hacen ese tipo de afirmaciones, pues deberían de ofrecer datos, ¿no? Hay otro dato también, que es el índice Gini que utiliza Eurostat, que es índice de desigualdad, es decir, cuál es la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, ¿no? Los salarios más altos y los salarios más bajos, ¿no? Bueno, pues a nivel europeo, quien encabeza esa clasificación en cuanto a menor desigualdad, el país donde menor desigualdad hay es Suecia, son datos del año 2012, en segundo lugar está Euskadi. Esos son los datos oficiales. A partir de ahí luego ya cada uno puede hacer los comentarios y las valoraciones que estime oportuno, ¿no? Me quedan solo unos segundos para acabar esta conversación, así que le voy a hacer una pregunta muy sencilla y muy directa, y es, ¿debemos dar por muerta la negociación colectiva? No, en absoluto, en absoluto. Es más, tenemos
En el caso de Guipúzcoa, el ejemplo de cómo estos últimos 6 meses, pues prácticamente los 2 únicos convenios colectivos de carácter sectorial que se han firmado en Euskadi han sido en Guipúzcoa, en concreto los ha firmado Adegi, que han sido el de alojamientos y el de artes gráficas. Por tanto, no está en absoluto muerta la negociación colectiva. También hay que decir que la negociación colectiva no solo será a nivel sectorial, sino también será a nivel de empresa, y cada vez son más las empresas que están llegando a acuerdos con sus trabajadores, con sus representantes sindicales. José Miguel Ayerza, secretario general de Adegi, gracias por venir, y en la próxima entrevista, que seguro espero tengamos, seguiremos analizando estos datos. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Es momento para el debate, Silvia.